Mi esposo hizo una broma en una cena sobre que yo lo había atrapado para casarse. Al principio lo ignoré, hasta que siguió repitiéndolo, minimizó mis sentimientos y se burló de mí a mis espaldas. Tengo 34 años, soy mujer y mi esposo tiene 36. Hemos estado casados un poco más de 3 años y juntos desde hace 6. En su mayor parte, nuestra relación ha sido estable, predecible, en ese modo cómodo. Repartimos las tareas, planeamos vacaciones juntos, compartimos un calendario, todas esas cosas típicas. Siempre pensé que éramos un buen equipo. Tal vez no la pareja más romántica de las redes sociales, pero sí real, estable. Estábamos organizando una pequeña cena nada elegante, solo pasta y buena compañía. Nuestros amigos Damian e Hila vinieron, junto con una pareja que conocimos a través de ellos, Sofía y Marcus. Solo había visto a Sofía una vez antes, pero me agradó. Es directa de una forma graciosa, ese tipo de persona que te bromea con cariño y te hace reír mientras lo hace. La noche empezó bien, todos conversaban, la música sonaba suavemente de fondo. Había preparado una pasta con champiñones y ajo rostizado de la que me sentía orgullosa, y por un momento me sentía acogida, como si eso fuera lo que se supone que debe sentirse al ser adulta. Entonces, entre el postre y la segunda botella de vino tinto, salió el tema del matrimonio. Hila y Damian están comprometidos, y Sofía empezó a hacerles preguntas, cuándo planeaban casarse, cómo Damian le propuso matrimonio, todo eso. Fue dulce. Luego de la nada, Sofía se volvió hacia mi esposo, llamémosle Julian, y dijo: ¿Y tú cómo le propusiste matrimonio a Marín? ¿O simplemente te rindió a base de insistencia? Yo esperaba que él hiciera lo de siempre. Contar la historia de cómo me sorprendió durante nuestro viaje a Edimburgo, lo nervioso que estaba, cómo casi deja caer el anillo en un plato de sopa. Le encanta contar esa historia. Pero en lugar de eso, Julian se rió y dijo: honestamente, creo que me atrapó. Sabía que era demasiado educado para decir que no después de todas las indirectas que me dio. Lo dijo sonriendo, como si fuera obviamente una broma. Todos estallaron en risas, excepto yo. Sonreí con cortesía, pero sentí como se me encendían las mejillas. Hice una broma torpe, algo como vaya, parece que ya salió la verdad, e intenté reírlo, pero me dejó una sensación extraña en el pecho, porque no era solo el comentario. Era la forma en que todos lo aceptaron sin más. Incluso Hila, que me conoce bien, no dijo nada. Solo siguieron riendo, hablando de cómo las mujeres siempre tienen un plan y los hombres nunca tienen oportunidad. Julian me miró e hizo ese gesto de levantar las cejas, como diciendo: ¿qué? Estoy siendo gracioso. Pero algo en eso no me pareció gracioso, al menos para mí. Me excusé diciendo que tenía que revisar el postre en el horno, aunque ya lo habíamos servido, y simplemente me quedé un minuto en la cocina, respirando. No iba a llorar delante de nadie, pero me sentí como si me hubieran abofeteado, porque la verdad es que no lo presioné. Si acaso, esperé demasiado para que él estuviera listo. Incluso me hice a un lado cuando le entraron dudas un año antes de comprometernos. Le di espacio, respeté sus tiempos. Así que para que él dijera eso, aunque fuera en broma, fue como reescribir nuestra historia, como reducirme a una mujer desesperada que lo engañó para estar con él. Después de que todos se fueron, no saqué el tema de inmediato. Lavé los platos, él ayudó. Fue casi inquietante lo normal que parecía todo, pero no podía quitarme eso de la cabeza. A la mañana siguiente, le pregunté con tono casual: oye, ¿qué fue ese comentario anoche de que te atrapé? ¿De dónde salió eso? Julian me miró como si estuviera exagerando. Cariño, fue una broma. Vamos. Todos se rieron. ¿En serio estás enojada por eso? Le dije que simplemente no me cayó bien, que me pareció una falta de respeto, y él suspiró como si yo fuera agotadora. Marín, fue una broma. Estás exagerando todo esto. Lo dejé pasar, o al menos fingí hacerlo, pero durante los siguientes días no podía dejar de pensar en ello. Esa sola broma no habría sido tan grave, pero luego volvió a mencionarlo mientras hablaba por teléfono con su hermano. Lo escuché decir: sí, creo que Marín básicamente me fue desgastando hasta que cedí. Es persistente, hay que reconocérselo. Se rió y yo simplemente, no sé, sentí que algo se rompía un poco dentro de mí. Esa noche, mientras él se duchaba, hice silenciosamente una maleta con lo necesario para pasar la noche. Reservé una habitación en un hotel en el centro. Le dejé una nota diciendo que no apreciaba la forma en que se estaba burlando de nuestro matrimonio, que necesitaba que pensara por qué me había dolido tanto. Después de irme esa noche, Julian hizo lo que esperaba. Al principio me llenó el teléfono de mensajes y llamadas, comenzando en confusión y rápidamente pasando a la irritación. Primero fue: vamos, no estás hablando en serio. Y luego: ¿ya terminaste con tu drama? Al segundo día pasó a la culpa. Supongo que nuestro matrimonio no significa mucho para ti si puedes irte así por una broma. Me quedé en el hotel 2 noches. Luego fui a quedarme con mi prima Leora, que me ofreció su habitación de invitados sin hacer preguntas. Siempre le había caído bien Julian en apariencia, pero también tenía esa habilidad intuitiva para leer entre líneas. Cuando le conté la historia, no dijo mucho, solo levantó las cejas y murmuró: eso dice mucho. Y luego me dejó dormir. No volví a casa por 3 semanas. Durante ese tiempo, Julian cambió de estrategia más veces de las que puedo contar. Un día era cálido y arrepentido, diciéndome que se había equivocado,
porque ahora entendía cómo la broma me había hecho sentir pequeña. Al siguiente estaba frío y a la defensiva, diciendo que nadie más había reaccionado así, que yo era imposible de complacer. Empezó a sacar a relucir cada pequeño desacuerdo que habíamos tenido, como si estuviera armando un caso en lugar de tratar de arreglar las cosas. Al final de la segunda semana, me envió un mensaje largo que comenzaba con «No quise hacerte daño» y terminaba con «Pero no voy a seguir disculpándome por algo que no fue malintencionado». Lo sentía, pero solo de esa forma, en la que alguien lo dice para que dejes de estar molesta, no porque realmente entienda por qué lo estás. Finalmente regresé a la casa, no porque estuviera lista, sino porque necesitaba ropa, documentos, y honestamente quería ver si él había hecho algo para demostrarme que le importaba. Como tal vez cocinar una de mis comidas favoritas o dejarme una nota, algo pequeño que dijera, he estado pensando en ti. Pero la casa lucía exactamente igual, como si nunca me hubiera ido. Peor aún, él estaba frío, no enojado, solo distante. Me dio una sonrisa tensa. Preguntó si ya había terminado de huir y ofreció pedir comida como si nada hubiera pasado. En ese momento me di cuenta de lo sola que me había sentido en el matrimonio desde hacía tiempo. Ese momento lo hizo real. Le dije que aún necesitaba espacio, que me quedaría con Leora por tiempo indefinido, que no estaba lista para hablar de próximos pasos hasta que él estuviera dispuesto a entender por qué lo que dijo me dolió. No solo fingir que lo entiende para que yo deje de ser difícil. Su respuesta se burló. Te encanta hacerte la víctima, ¿verdad? Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Durante los meses siguientes, comencé a pensar con más claridad. Sin Julian cerca, tuve espacio para respirar, para reflexionar, para realmente sentarme con todas esas cosas que siempre me habían incomodado, pero que había ignorado por mantener la paz. Sus bromas en fiestas, donde siempre me convertía en el chiste. La manera en que me menospreciaba sutilmente delante de otros. Y luego actuaba como si yo fuera demasiado sensible, como siempre encontraba una razón para no asistir a mis reuniones familiares, pero esperaba que yo fuera todas las suyas. Mirando hacia atrás, esa noche en la cena no fue el comienzo de nada. Fue simplemente la primera vez que me permití dejar de fingir. Luego, un día, estaba en mi oficina en el centro de la ciudad, tratando de concentrarme en una presentación, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era una captura de pantalla. Al principio, no entendía lo que estaba viendo. Luego me di cuenta de que era de un chat grupal entre Julian y sus amigos de la universidad, los mismos con los que aún jugaba póker una vez al mes. Estaban hablando de mí, de la separación, de cómo Julian se había librado de una carga y de cómo, por suerte, nunca me dejó tomar la mitad de nada. Un mensaje de Julian decía, se fue porque hice una broma. ¿Puedes creerlo? Honestamente, siempre estuvo buscando una excusa para hacerse la mártir. Y el siguiente mensaje, si intenta ir por la casa, se va a llevar una sorpresa. Me quedé sentada ahí, mirando el teléfono. Me temblaban las manos, no solo por el hecho de que él hablara así de mí a mis espaldas, sino por quién me había enviado la captura. El contacto decía simplemente Marcus. Sí, ese Marcus, el del encuentro en la cena, el que se había reído junto a todos los demás. Aparentemente ya no se estaba riendo. No respondí de inmediato a Marcus. Simplemente me quedé mirando la pantalla, repasando mentalmente todas las conversaciones de los últimos meses. Su momento me confundió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué enviarme esto? ¿Qué cambió? Eventualmente salí de la oficina y lo llamé. Mi voz era firme, pero sentía una presión acumulándose en el pecho como un globo a punto de estallar. Hola, dije cuando respondió. Recibí tu mensaje. Hubo una pausa, luego Marcus suspiró, casi como si se hubiera estado preparando. Sí, no estaba seguro de si debía hacerlo, pero pensé que merecía saberlo. Le pregunté de dónde había sacado la captura. Me dijo que lo habían agregado al grupo por error después de que uno de los otros chicos cambiara de número. Dijo que Julian debió olvidar que él estaba en el chat o simplemente asumir que estaría de su lado como los demás, pero Marcus no lo estaba. Él habla de ti como si fueras un obstáculo, dijo. Como si su vida fuera perfecta, si tú simplemente dejaras de existir en ella. Es raro. No pensé que fuera así entre ustedes, al menos no hasta esa cena. No dije nada por un rato, solo dejé que el silencio se extendiera. Entonces Marcus dijo algo que se me quedó grabado. Él no es quien aparenta ser cuando la gente está mirando. Fue el tipo de frase que hace que el estómago se te hunda lentamente, como una piedra cayendo en el agua. Después de colgar, me quedé en el auto casi una hora. No podía manejar, no podía volver adentro. Mis pensamientos daban vueltas, pequeños detalles del pasado resurgían con un nuevo contexto. La vez que Julian me reenvió por error un correo destinado a su jefe, y luego me culpó por el error. La manera en que siempre encantaba a la gente en público, pero nunca tenía tiempo para las cosas que eran importantes para mí. Como cada desacuerdo se convertía en una lección y cómo de alguna forma siempre terminaba yo pidiendo perdón solo para evitar el conflicto. Entonces me di cuenta de algo. Julian no quería una compañera, quería un accesorio.
Quería a alguien que lo hiciera lucir bien en las fiestas, que se quedara callada cuando él la interrumpiera, que pudiera ser descartada con una broma y aún así regresara sonriente a casa. Pero aquí está la cosa. Yo ya no era esa mujer. Esa misma noche me senté y revisé nuestros documentos compartidos, nuestras cuentas bancarias, incluso correos antiguos. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Julian había movido una gran suma de dinero, nuestros ahorros, a los que ambos habíamos contribuido, a una cuenta que no reconocía. Fue justo unas 2 semanas después de que me fui de la casa. Sin mensaje, sin advertencia, simplemente desapareció. Cuando le pregunté por correo, ya que había dejado de contestar sus llamadas, su respuesta fue fría, incluso profesional. Dado que ya no vives en la casa, ni contribuyes a los gastos del hogar, he tomado medidas para asegurar los fondos necesarios para seguir manteniendo la propiedad según nuestro acuerdo original. Tengo derecho a manejar las finanzas compartidas durante periodos de separación. No hubo ¿cómo estás? Ni podemos hablar. Solo eso. Reenvié el correo a mi abogada al día siguiente. Sí, ahora tengo una. Se llama Elise, es astuta, serena, equilibrada, y me está ayudando a desenredar los nudos financieros que ni siquiera había notado que Julian estaba atando meses antes de que me fuera. Resulta que él se había estado preparando para algo, no solo emocionalmente, sino legalmente. El título de la casa estaba solo a su nombre. La cuenta conjunta técnicamente estaba registrada bajo su número de seguro social con mi nombre como usuaria autorizada, lo que significaba que el dinero que movió era perfectamente legal, moralmente incorrecto, pero legalmente impenetrable, al menos por ahora. Elise me dijo que no entrara en pánico, y lo intento, pero cuanto más investigo, más veo que Julian había estado preparando el escenario mucho antes de esa broma en la cena. Esa frase que dijo sobre que lo atrapé no fue una broma en absoluto. Fue una proyección, un resentimiento, tal vez incluso una advertencia. Quería que regresara, pero yo no iba a regresar. No después de lo que encontré en su cajón. El cajón no estaba cerrado con llave. Recuerdo que pensé que era extraño, porque Julian siempre lo cerraba. Solía bromear diciendo que ahí era donde ocurría la magia, lo que yo siempre interpreté como que guardaba cosas de trabajo o algo personal. Nunca lo cuestioné. En ese momento pensaba que eso era una señal de confianza, pero ahora, mientras estaba ahí en esa habitación silenciosa, me di cuenta de que no lo había cerrado porque no esperaba que volviera. No realmente. Pensó que me quedaría fuera, o que si regresaba sería con una disculpa suave y los ojos bajos, lista para seguir adelante y olvidar. Me subestimó. Dentro del cajón había carpetas, ordenadas, con etiquetas de colores. Algunas claramente eran de trabajo, contratos de consultoría tecnológica, facturas viejas, cosas que esperaba. Pero entonces vi una carpeta con una etiqueta simple, acuerdos personales. Algo en ese título me hizo estremecer. Dentro había correos electrónicos impresos, mensajes resaltados, incluso notas escritas con su puño y letra. Pero una página sobresalía. Era una captura impresa de una conversación entre Julian y alguien llamada Becca S. No había escuchado ese nombre en años. Becca fue alguien con quien Julian salió brevemente en la universidad. La recordaba vagamente. Él la había mencionado 1 o 2 veces, siempre con los ojos en blanco, diciendo que era demasiado intensa y emocionalmente inestable. Nunca le di importancia, pero ahí estaba, en un hilo de mensajes con él, fechado apenas 2 meses antes de que nos casáramos. En el intercambio, Julian despotricaba, o más bien conspiraba. Becca aparentemente le había escrito para felicitarlo por el compromiso. Su respuesta no fue nada cálida. No es lo que piensas. No tuve exactamente voz en el momento. Ella respondió: espera, pensé que estabas emocionado. Literalmente le dijiste a todos que ella era perfecta. Julian contestó: sí, bueno, perfecta para lo que necesito ahora no significa que esté listo para jugar a la casita, pero ella está presionando mucho por el anillo. Y francamente, facilita los impuestos. Leí esa frase 2 veces, luego otra más. Esa noche en el hotel volvió a mí con fuerza, cuando Julian soltó ese comentario casual sobre cómo la fecha de la boda coincidía perfectamente con su trimestre fiscal. Me había reído, él no. Me senté al borde de la silla de su oficina, los dedos temblando ligeramente. Luego encontré otro mensaje impreso, del día después de la cena. La misma cena donde había hecho ese comentario frente a todos. Julian le escribió a Becca: tenías razón, se descontroló, se fue, todo el show, pero no te preocupes, tengo todo bajo control, no tocará nada, si quiere jugar duro, va a perder. Ahí estaba, nunca me vio como una compañera. Yo era un plan, un medio para un fin, alguien conveniente, presentable y sobre todo controlable. Salí de la casa en silencio, sin llevar nada más que mi caja de libros y la carpeta con los mensajes. Leora me esperaba en la cafetería de la esquina, y cuando le mostré lo que había encontrado, no dijo una palabra durante mucho tiempo. Luego cerró la carpeta lentamente y dijo: vamos a contraatacar, inteligente, no escandaloso. Ahí comenzó el plan. Empecé con pasos pequeños. Elise me ayudó a redactar un documento solicitando una divulgación formal de nuestros activos compartidos, enmarcado bajo la suposición de que aún estábamos en un periodo de reflexión, no en un divorcio formal. Julian, arrogante como siempre, firmó sin mirar demasiado. Probablemente todavía creía que yo no tenía idea de cuán profundas eran sus mentiras.
Siempre decía que yo no estaba hecha para la estrategia, que era demasiado sentimental, demasiado confiada. Eso era lo que él contaba. Lo que no contó fue con Leora. Ella solía ser asistente legal en una firma de derecho corporativo antes de abrir su negocio de fotografía, pero todavía tenía amigos en la industria. Personas discretas, expertas, que sabían exactamente cómo revisar registros financieros en busca de señales de intención. Y eso fue exactamente lo que encontramos. Julian había estado desplazando activos lentamente meses antes de que me fuera. No solo los ahorros, sino acciones, criptomonedas, incluso propiedad intelectual de un negocio paralelo del que nunca me habló. Lo registró bajo una LLC que formó silenciosamente en otro estado, y tuvo el descaro de usar nuestra conexión de internet y servicios del hogar como gastos del negocio. Así que ahora teníamos dos cosas: evidencia de manipulación emocional y ocultamiento financiero. Y yo tenía algo que Julian jamás pensó que usaría: el poder legal completo de saber exactamente dónde estaban las grietas en su imagen perfecta. Pero antes de que pudiera actuar, ocurrió algo inesperado. Marcus volvió a contactarme. Esta vez no envió una captura de pantalla. Pidió reunirse en persona. Dijo que era sobre Julian, que era urgente. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en un pequeño restaurante tranquilo, de esos con cabinas de vinilo y fotos en blanco y negro en las paredes. Se veía nervioso, como alguien que había cruzado una línea y no sabía dónde iba a aterrizar. He estado pensando, dijo después de que pedimos café. Esa noche en la cena, la broma, me reí porque todos lo hicieron, pero no he dejado de pensar en cómo te veías cuando la dijo y en cómo se veía él después, como si hubiera logrado algo. Me mantuve en silencio. Entonces sacó su teléfono y me mostró algo. Una nota de voz que Julian había enviado al grupo como parte de un desahogo. Dijo que probablemente se olvidó de que Marcus todavía estaba en él. Es mala, muy mala. La nota de voz duraba 1 minuto y 23 segundos. La voz de Julian, arrastrada por el cansancio o por unas copas, se escuchaba con una claridad alarmante. Se estaba quejando, diciendo lo molesta que yo estaba siendo. Esa que debería haber elegido a alguien más fácil de manejar, que reaccioné de forma exagerada por una simple broma como si fuera el fin del mundo. Pero lo que más dolió fue lo que dijo al final. Ella no va a hacer nada, no es ese tipo de persona. Podría vaciar toda la cuenta y aún así volvería cuando se le pasara. Eso hacen, necesitan el drama, el show, pero siempre vuelven, especialmente cuando se dan cuenta de lo mucho peor que está allá afuera sin mí. Ese fue el momento en que algo dentro de mí, algo callado y paciente, finalmente se rompió. No solo me subestimó, me menospreció, en privado, en público, financiera y emocionalmente. Quería que fuera invisible, manejable, maleable. Pero se le olvidó quién era yo antes de dar tanto de mí para encajar en su vida, y definitivamente se le olvidó en quién me había convertido después de dejarla. Con la ayuda de Elise y Leora, me moví rápido, más rápido de lo que él jamás imaginó. Esto fue lo que hicimos. Primero, Elise presentó la demanda de divorcio. Le entregamos los papeles a Julian en su oficina frente a sus colegas. Fue intencional. Él se enorgullecía de ser inquebrantable, siempre sereno, bajo presión. Pero Elise dijo que su reacción, rostro enrojecido, voz elevada, portazos, no fue precisamente favorable. Segundo, presentamos una denuncia formal con evidencia del ocultamiento financiero. Elise había reunido todo: estados de cuenta bancarios, los documentos de la LLC, transferencias de activos, incluso reportes de gastos mostrando cómo usaba las facturas del hogar para respaldar un negocio del cual yo ni siquiera sabía que existía. Con la nota de voz que Marcus nos proporcionó, incluimos también una declaración jurada sobre mala conducta emocional y manipulación psicológica. Él intentó pelear. Me llamó decenas de veces, me mandó correos, mensajes larguísimos, alternando entre disculpas y culpas. En un momento me dijo que estaba arruinando nuestras vidas por un malentendido. Al día siguiente, me amenazó con exponer todo si no retrocedía. Esa amenaza no tuvo el efecto que esperaba. Yo no tenía nada que ocultar. Él sí. Cuando fuimos a la mediación, intentó encantar al mediador. Llevaba su reloj más caro, sonreía demasiado, hacía bromas como si solo estuviéramos atravesando una pequeña diferencia de opiniones. Pero cuando Elise presentó la carpeta con todos los documentos junto con una lista de testigos, incluyendo a Marcus, su rostro cambió. No más bromas, no más sonrisas. Eventualmente, accedió a un acuerdo. Pensó que estaba adelantándose a los hechos. No se dio cuenta de que Elise había presentado también una demanda separada ante el Estado por el uso indebido de bienes matrimoniales. Esa demanda congeló su cuenta de la LLC primero temporalmente y luego de manera definitiva. Al final, recuperé más de lo que esperaba, no solo económicamente, sino emocionalmente. El juez concedió una moción que me permitió quedarme con el vehículo compartido, la mayoría de los activos líquidos restantes y, lo más importante, el control total sobre cómo y cuándo se daría cualquier comunicación futura entre nosotros. Nos divorciamos y me mudé a un pequeño apartamento iluminado por el sol, cerca de la librería que solía visitar cuando necesitaba despejar la mente. He vuelto a conectar con amistades que no veía desde hacía años, personas que Julian siempre encontraba motivos para desestimar. Resulta que habían estado esperando a que resurgiera. Leora me está ayudando a montar un pequeño negocio en línea, algo solo para mí.
¿Y Marcus? Volvió a disculparse sinceramente, y seguimos en contacto. No somos cercanos, y no sé si alguna vez lo seremos, pero agradezco que no se haya quedado callado. En cuanto a Julian, lo último que supe fue que la LIC colapsó. El Estado la señaló por irregularidades en sus registros. Perdió algunos clientes después de que se corriera la voz de que había manejado mal las finanzas compartidas. Aún tiene su círculo, pero ahora es más pequeño, más callado. Nunca se disculpó de verdad, no realmente. Su último mensaje antes de que bloqueara su número fue de solo 3 palabras. Has cambiado, Ana. Y tal vez sí cambié, pero no en la forma en que él lo decía. No estoy amargada, no estoy enojada, solo terminé.